Hola, soy Rosa Leyende, más conocida como Mat Chasquilla, y hoy día estamos aquí en Las Condes Design para hacer un recorrido por todas las tiendas porque me estoy construyendo una casa y aquí podemos encontrar desde el inicio donde partimos construir una casa hasta finalmente cuando la decoramos. Así que los invito a hacer conmigo el recorrido por Las Condes Design. Estamos en Nipsa, donde tienen la grifería perfecta para ti, la ducha soñada, topísimo. Ya estamos en Dabducase, vengan a ver lo que estoy eligiendo. Las esquinas perdidas de la cocina, miren. Estamos en Agliati, donde hacen cristales a medida. En los Abloy, donde encontramos cerraduras con tecnología y seguridad. Estamos en Simtech, además tienen un montón de otros diseños. Quedan invitadísimos a venir aquí a Las Condes Design a conocer todas sus tiendas y atentos porque vamos a estar subiendo el proceso de instalación y el cómo quedó todo lo que hoy día elegimos aquí. Así que atentos a las redes sociales, tanto de Las Condes Design como las mías, @mamachasquilla. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Pero muy buenas tardes desde Las Condes Design. Les damos la bienvenida a todos y a todas a este gran seminario, Civitas, el rol de la vivienda colectiva, del ciclo de charlas Reflexiones de Futuro 2021, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y patrocinado por Las Condes Design Academy de Las Condes Design. Este ciclo propone posicionar temas contemporáneos a través de una serie de charlas asociadas a los magísteres de la Escuela de Arquitectura, en este caso del Magíster de Proyecto Urbano en PUR. Estas conferencias entregarán conocimientos de avanzada para cuestionar el estado de las disciplinas proyectuales desde la complejidad y expansión de sus límites, que en la actualidad interactúan con otras disciplinas, oficios y materias. Así se propone reflexionar sobre el futuro del diseño y la arquitectura a través de la visión de los jefes de programa y docentes de la facultad. En un contexto caracterizado por la circulación del capital en forma de bienes, la vivienda se ha convertido en uno de ellos, siendo intercambiada bajo leyes de oferta y demanda. La subordinación de las lógicas de mercado ha permeado fuertemente la producción habitacional y, con ello, la regeneración de nuestras ciudades y barrios. En el contexto, el valor de lo público ha perdido relevancia como catalizador de los procesos de diseño de la vivienda colectiva. A través de experiencias desde el ejercicio profesional y la academia, esta presentación pretende reposicionar el rol de la vivienda colectiva más allá de una mera reducción de déficit o satisfacción de demanda en un contexto de competencia de mercado. La vivienda colectiva constituye uno de los principales motores de producción urbana, con una consecuente necesidad y deber de contribuir de manera concreta a la regeneración de barrios y ciudades y propiciar e incentivar la construcción de nuestras comunidades. Como les comenté antes, esta es una charla asociada al Magíster en Proyecto Urbano en PUR. Hoy expone Jorge Di Girolamo, arquitecto de la Universidad Católica y MSc Building and Urban Design in Development en the Bartlett University College London, con experiencia en los sectores privado, público y no gubernamental, principalmente en diseño y gestión de proyectos urbanos habitacionales y vivienda colectiva. Entre el 2007 y el 2010 formó parte de la ONG Techo, llegando a ser jefe de diseño de la vivienda definitiva Zona Sur, donde también lideró procesos de relocalización de emergencia post-desastre 27F. Durante sus estudios en Londres participó en diversos workshops en Inglaterra, Tailandia e Italia. Posteriormente trabajó en Foster & Partners. De regreso a Chile, fue encargado urbano de los programas piloto Recuperación de Condominios Sociales y Recuperación de Barrios Patrimoniales de la Secretaría Ejecutiva del Desarrollo de Barrios del MIMBU. Es cofundador y socio de la Oficina de Arquitectura y Diseño Urbano Paralela, donde ha liderado el diseño y desarrollo de proyectos habitacionales de distintas escalas, la elaboración de proyectos y consultorías urbanas para organismos públicos y clientes privados en diversas ciudades de Chile y la participación
en concursos de arquitectura nacionales e internacionales. Es profesor del Magíster en Proyecto Urbano, miembro del Laboratorio 9x18 de la Universidad Católica y cuenta con diversos proyectos, obras y textos publicados, principalmente relacionados a temas urbano-habitacionales. Queridos alumnos y alumnas, los dejo cordialmente invitados a dejar todas sus consultas y comentarios en la sección de comentarios para que al final de la charla nuestro profesor nos pueda ir de forma interactiva ir respondiendo todas las preguntas y todas las respuestas. Se las vamos a ir dando en la medida que vayamos interactuando con él. Así que no teman, dejen todas sus preguntas, consultas, inquietudes para que José pueda ir respondiendo las todas al momento que ustedes las puedan ir haciendo, ¿sí? Vamos a ver si José está en pantalla. Ahí está. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Marcial. ¿Se escucha bien, cierto? Yo te escucho perfecto, así que supongo que todos te escuchamos. Perfecto. Bueno, aprovecho de darle las gracias también a las Condes Design Academy por esta instancia, en nombre de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Estudios Urbanos, la Escuela de Arquitectura y el Magíster en Proyecto Urbano de la Universidad Católica, al cual yo estoy representando hoy día, ¿cierto? Luego de un ciclo que lleva bastante tiempo. Así es que partir agradeciendo y sin más, si quieren, pasamos a la presentación. Sí, claro. Bueno, nosotros como equipo también queremos agradecerte a ti. Yo quiero pedir disculpas por mi garganta, que hoy día estoy medio difónico, me cuesta un poquito hablar, pero lo logré. De todas formas, agradecerte mucho. Nosotros como equipo de las Condes Design Academy estamos muy contentos de tenerte a ti, de tener a la Universidad Católica presente en nuestras charlas y bueno, darte el espacio de forma muy feliz para que puedas entregarnos todo lo que viene generosamente a dar. Así que yo me voy a desaparecer un ratito. Como parte del equipo vamos a estar pendientes de todo lo que vamos viendo, así que tú con toda la tranquilidad del mundo puedes presentar lo que vienes a ver. Buenísimo. Yo entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman también, por favor, si se ve. Ahí estoy viendo, están viendo la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Súper. Bueno, yo me dejé de ver, así es que entonces tampoco espero estar centrado en la pantalla y no hacer ningún chascarro. Bueno, pero todos tenemos, así que ojo. Sí, por eso. Claro. Entonces, bueno, como les comentaba Marcial y como estaba anunciado, el título de esta presentación es Civitas, el rol urbano de la vivienda colectiva, que es un tema que a mí particularmente me entusiasma mucho y que he venido desarrollando en el Magíster en Proyecto Urbano desde hace ya varios años. El Magíster en Proyecto Urbano, en términos gruesos, ¿cierto? Articula principalmente estas tres variables, ¿cierto? Una lógica de espacio público relacionada al diseño urbano propiamente tal, en su interacción con movilidad y también con la vivienda, que ha ido cobrando fuerza en el Magíster, entendiendo que la vivienda, como decía la descripción de esta presentación que mencionó Marcial, es el principal motor de nuestras ciudades, no solo de producción de ciudades, sino que también de regeneración al interior de la misma. Y en particular, el ámbito en el cual yo trabajo en el EMPUR, tanto en términos de los cursos que imparto, principalmente un taller de titulación del Magíster en Proyecto Urbano, y por otro lado un curso optativo de temas de vivienda desde una perspectiva urbana. En este gráfico están marcados cuáles son los énfasis, ¿cierto? En mi caso, el énfasis está puesto en vivienda, principalmente en su relación con el espacio público, también en menor medida articulación con movilidad, y siempre implícito, ¿cierto? También está dada esta relación entre espacio público y movilidad, completando esta triada con estos énfasis que yo les comentaba. Y tal como se describía en la introducción de la presentación, a mí me interesa posicionarme en este contexto de producción de capital, ¿cierto? Que nos está dominando sin emitir algún juicio en particular, pero es un hecho que la producción de capital ha permeado en todos los sectores, no solo de la economía, sino que también en los comportamientos sociales, y la vivienda no ha estado ajeno de eso, y en ese sentido me cuelgo de esta cita de David Harvey, quien hace una lectura contemporánea del socioeconómica de
contemporánea del capitalismo y cómo ha permeado en distintos ámbitos, incluyendo la vivienda, que se ha transformado finalmente en un bien de mercado y se transa bajo leyes de oferta y demanda. Como bien sabemos, digamos, la realidad chilena está bastante cercana a ese contexto. Y aquí, desagregando el concepto de capital, es interesante entender la palabra como este término que capta no solo la dimensión física del recurso propiamente tal, en este caso una cita de Hernando de Soto, ¿cierto?, sino también el potencial de generar valor. O sea, y esto está muy relacionado, como decía antes, a la vivienda propiamente tal, sobre todo en una lógica más especulativa que probablemente con la cual estamos familiarizados desde la arquitectura y sobre todo desde la arquitectura habitacional. Entonces no es solo el capital asociado al bien propiamente tal, sino que al potencial de generar valor agregado. Ahora, a mí me gusta también en esta lógica que plantea Harvey de desagregar desde la teoría clásica del capital y traerlo a un contexto más contemporáneo, esta idea de entender este potencial de generar valor, de desagregar ese concepto de valor, tal como lo hizo, ¿cierto?, en un principio Marx con la teoría del capital, en esta idea del valor de uso y el valor de intercambio. O sea, el capital articula ambos tipos de valor, si uno quisiera plantearlo en esos términos. Por una parte, el valor de uso, que es el que asocia el lado material de la mercancía, en este caso la vivienda, respecto a lo que nos compete, en relación a necesidades y deseos humanos. O sea, cuán bien en este caso la vivienda, esta mercancía, sirve para los fines a los cuales se espera que cumpla. Y por otra parte tenemos esta idea del valor de intercambio llevada a una lógica más convencional y transaccional, en que es la esencia en base a la cual funciona la sociedad capitalista, en la que uno intercambia un cierto valor de uso por una específica suma de dinero. O sea, es este valor finalmente que permite transar estos bienes y transar estos valores de uso. Si uno lo lleva a la vivienda propiamente tal, a mí me gusta dar este ejemplo de que uno podría asociar el valor esencial de uso en la vivienda, podría estar, por ejemplo, en un campamento, que es simplemente la vivienda entendida como un refugio sumamente básico, una posición en la ciudad que permite el acceso a ciertos servicios, ¿cierto?, pero no cumple más allá de esta noción de refugio muy elemental y con muchas carencias, por cierto, pero uno tendría a pensar que aquí exclusivamente hay valor de uso, ¿cierto? El valor de intercambio de una vivienda de este tipo tiende a cero. Si bien ¿por qué? Porque no hay un terreno asociado legalmente a esta vivienda, porque hay mucha precariedad material, etc. Y por otro lado, como contrapunto, si uno quisiera llevar en vivienda, tensionar hacia o extremar hacia el valor de intercambio, uno podría pensar en todos los procesos de financiarización que están ocurriendo hoy día en las grandes ciudades, de las cuales Santiago, sobre todo a nivel nacional, no ha estado ajena, en que la vivienda es entendida principalmente como un bien de inversión sobre el cual generar rentabilidad sin necesariamente tener una preocupación específica por cómo es ese bien, sino que es más bien un vehículo financiero para adquirir un cierto retorno. Y eso se ve exacerbado en lo que malamente se han llamado los guetos verticales, lo que son principalmente los proyectos asociados con un perfil netamente de inversionista. Ahora, es interesante avanzar sobre la idea del valor social de uso sobre la idea del valor de uso, en este caso agregando este adjetivo social, que también lo hace David Harvey, en que él enuncia que las mercancías también deben producir valor de uso, o sea, cuánto son capaces de atender a las necesidades para las cuales fueron creadas, pero un valor de uso para otros, bajo la forma de lo que él llama el valor de uso social, ¿cierto? Que el valor de uso de un bien no es exclusivamente individual, sino que también ese bien, la vivienda en este caso, tiene que producir valor de uso para todos, valor de uso para otros, valor de uso social. Y ahí nos vamos acercando a la articulación en vivienda de la dimensión física y la dimensión social, que es la que me interesa plantear en esta presentación y cómo eso finalmente también tiene un correlato o un potencial de proyecto.
sobre el cual nosotros trabajamos en el Magíster en Proyecto Urbano. Y aquí una cita de Fernando Castillo Velasco, ¿cierto? Que él dice que en cierto sentido toda obra de arquitectura es social, en cuanto responde a un interés o preocupación de al menos un segmento de la sociedad. O sea, no hay una arquitectura social y una arquitectura que no lo es. La arquitectura por defecto es social y articula lo que, al menos así lo interpreto yo, ¿cierto? Lo que Edward Soya, geógrafo muy destacado de la escuela de Los Ángeles, de UCLA, fallecido hace varios años ya, pero él habla de esta dialéctica socioespacial, que es imposible en el fondo disociar la dimensión física, la geografía y la espacialidad del desarrollo de la sociedad, o sea, tanto de ida y vuelta, ¿cierto? Los comportamientos y relaciones sociales condicionan el espacio físico y el espacio físico a su vez reconfigura estas relaciones sociales y determina también en parte el desarrollo de la sociedad. Entonces, esta condición indisoluble también se puede asociar a lo que Turner planteaba a fines de John Turner, destacado arquitecto inglés con vasta experiencia en Latinoamérica, principalmente en Perú, quien a fines de los 70 ya en su texto Housing by People planteaba esta idea de que la vivienda, en inglés obviamente funciona mucho mejor el housing, debe funcionar, o sea, más que un verbo, o sea, eso debe funcionar más como verbo que como sustantivo, o sea, y en esa lógica la vivienda propiamente tal nos invita a entenderla también como un proceso que incorpora productos. O sea, cuando hablamos de vivienda colectiva no estamos hablando de la sumatoria de unidades, la sumatoria de casas, la sumatoria de departamentos, sino que más bien estamos hablando de un proceso, en este caso un proceso para lo que nos convoca, ¿cierto? De un proceso urbano donde hay actores involucrados, no solo los residentes, sino quienes también habitan la ciudad, autoridades, etc. Entonces, es aquí donde quería, desde esta perspectiva, me acerco al concepto de civitas, que es el que figura en el título de esta presentación. Y aquí esto es bien reciente, por lo tanto a mí todavía me falta un poco masticar esta aproximación, pero me pareció bien sugerente y por eso la oportunidad de presentarla acá, que encontré este texto de Pilar Rodríguez, una historiadora española fallecida también hace algunos años, de la Universidad de Santiago de Compostela, que ella desagrega el término civitas a partir de la lectura de Cicerón, ¿cierto? Reconocido filósofo y político romano, donde ella detecta 5 niveles que involucra la palabra civitas, dependiendo del contexto y la forma en que es planteado. Entonces ella desagrega el término y es importante o interesante cómo un mismo término logra albergar al menos estos 5 puntos. Por una parte, civitas entendido como una comunidad política, no necesariamente territorializada, sino que como un grupo de individuos unidos bajo ciertas leyes, derechos o instituciones. Por otro lado, esta noción de ciudad-estado, que es quizás con la cual nosotros estamos más familiarizados desde la arquitectura, el conjunto formado por un territorio y su ciudad. Destaco, así como la comunidad política, también la asociación directa de civitas a urbs, ¿cierto? Que es la configuración física de la ciudad con todos los elementos que conocemos. Y por otro lado, también ella agrega esta noción de ciudadanía, que tiene que ver con el conjunto de derechos y deberes propios de una comunidad. Y por último, civitas también es utilizado por Cicerón como una idea de mundo que incluye e involucra al conjunto de todos los hombres, y en este caso, y los dioses, en el contexto romano. Ahora, yo destaco las 3 de estas 5, las 3 que me parecen más pertinentes de articular en torno a la generación o la producción de vivienda colectiva. Por una parte, esta idea de comunidad, esta idea de urbs y esta idea de ciudadanía, que justamente están en la lógica que yo les planteaba anteriormente de esta dialéctica o condición indisoluble que plantea Edward Soya de cómo los comportamientos sociales y el espacio físico están totalmente determinados en ambas direcciones. Entonces acá, si uno quisiera bajar a la vivienda colectiva propiamente tal, esto es un ejercicio personal, digamos, no
no viene de algún autor en particular, pero que uno podría desagregar las escalas de la vivienda colectiva. Si bien uno habla en general de proyectos que son unitarios, son fragmentos de ciudad con ciertos límites, hay primero una escala más urbana, de barrio y ciudad, que está ampliamente condicionada por la normativa, ¿cierto? Por la regulación, en nuestro caso en Chile, de los planes reguladores, de los planes intercomunales, etc. Eso en un extremo, y por otro lado tenemos esta vivienda que está bastante determinada por las lógicas del mercado, en el sentido que hoy día, sobre todo la vivienda de corte más inmobiliario, esto es en una lógica de negocio, hay ciertos riesgos y ciertas expectativas, y que por lo tanto esa vivienda se va moldeando en base a un potencial cliente que es desconocido. Y por otro lado también la vivienda de subsidio viene ampliamente determinada de nuevo por la regulación de los programas habitacionales. Entonces se mueve entre estos dos extremos, si uno quisiera plantearlo en términos simplistas, entre la escala de barrio-ciudad por una parte y la escala de la vivienda propiamente tal, y al centro ubiqué la escala del edificio propiamente tal, que está determinado sin duda por la arquitectura y que en muchos casos también representa una cierta, es como la escala de la autocomplacencia de la arquitectura, digamos. Quizás el barrio y la ciudad le interesan obviamente a los residentes, a los vecinos, a los habitantes de esa comuna. La vivienda tiene más bien una escala de un valor de uso asociado directamente a quien la vive, al residente de esa unidad, y el edificio queda en esta condición intermedia y es finalmente donde en general la arquitectura también se despliega, tiene más margen para desplegarse, y ahí es justamente donde nosotros como arquitectos muchas veces desde ahí juzgamos los proyectos sin acercarnos mucho a estos otros dos extremos que son igual o incluso más relevantes. Ahora, yo destaco los espacios porque justamente creo que esos son los ámbitos donde es más interesante desde el punto de vista del diseño acercarse a la vivienda colectiva. El espacio entre el edificio y la normativa, por una parte, y por otro lado, entre la escala del edificio y la vivienda, todo lo que tiene que ver con los espacios públicos inmediatos a la vivienda colectiva o los que la misma vivienda es capaz de generar en su interior. Y por otro lado los espacios colectivos también al interior del edificio. Y en ese contexto es que yo les voy a presentar en esta media hora aproximadamente que queda, les voy a presentar una serie de proyectos, son varios proyectos, así es que voy a pasar más o menos rápido, pero en la tanda de preguntas podemos ahondar en alguno de ellos si a ustedes les pareciera interesante. Primero les voy a mostrar una serie de proyectos en esta línea del trabajo tanto del espacio público, de la configuración barrial, como del espacio colectivo. Son encargos diversos, pero de diversa escala de vivienda colectiva y con diverso perfil. Son proyectos que hemos desarrollado al interior de nuestra oficina de arquitectura paralela. Luego voy a mostrar un proyecto específico que desarrollamos con el laboratorio 9x18 en el contexto de la Universidad Católica. Y por último, algunos ejercicios, ahí quizás voy a pasar más rápido, pero la bajada a la academia y algunos ejercicios que hemos realizado con los alumnos de título del Magíster en Proyecto Urbano, que están bastante frescos, de hecho no están todavía en proceso, ya les queda muy poco, pero están en proceso, pero han estado orientados justamente en esta línea. Primero les voy a presentar el proyecto de Alto Hospicio, que es un plan maestro de ideas que ganamos el año 2015 para desarrollar un fragmento importante en Alto Hospicio, más de 470 viviendas, y que fue destacado en su minuto, y ahí estuvo el mérito de la propuesta, gracias al cual nos declararon ganadores, que es una propuesta que estuvo pensada siempre desde el espacio público. O sea, si bien había que dar cabida a una cantidad importante de viviendas, hay una lógica de que esta pieza urbana se entendió primero desde el espacio público y la vivienda como conformadora de ese espacio público. Y aquí se ve, bueno, a grandes rasgos en la planta cómo estos corazones de manzana finalmente, o sea, estos interiores de manzana se terminan transformando en un sistema de espacios públicos donde prima la movilidad no motorizada, donde prima el peatón, donde prima la bicicleta, y que finalmente se transforman en el corazón de este proyecto y a su vez conectan hitos relevantes en este sector de Alto Hospicio. Este proyecto
Si bien nosotros llegamos hasta la elaboración del concurso, ese concurso se usó como base para la licitación de algunos de estos lotes y que han estado en desarrollo en los últimos años. Acá algunas imágenes de este interior de las manzanas donde se espera que la vialidad para el automóvil sea simplemente funcional para dar acceso a las viviendas, pero que la movilidad en gran medida se dé en estos espacios más bien públicos y de interior, de corazón de manzana, espacios protegidos y de distintas escalas, ¿cierto? Unos de una escala, aquellos que están más expuestos, de una escala un poco más metropolitana, más dura, y otros más íntimos e interiores de estos barrios con una escala mucho más vecinal, pero siempre cuidados del flujo de los vehículos y siempre espacios que sean observados por las viviendas. Ahora les voy a presentar brevemente el proyecto Hamlet, que es un proyecto que desarrollamos también al interior de la oficina, que obtuvo el premio Aporte Urbano el año 2017 y que es un proyecto que se planteó, un proyecto inmobiliario bastante convencional, ¿cierto? Pero para el cual se aprovechó esta condición de doble acceso entre la calle Hamlet y la calle La Gioconda para generar un proyecto que no tiene ningún cierre y que a través de este paseo peatonal, que es parte del terreno privado, pero es totalmente abierto y de acceso público, se permite una nueva conectividad a nivel barrial, además de generar el acceso al edificio. Y esto se ha transformado en una pieza urbana súper interesante y con mucho uso intensivo. Uno va y ve coches, familias que son del barrio y que van desde el interior del barrio El Golf hacia la calle Apoquindo tomando este atajo, que como les decía es parte de un terreno privado pero totalmente abierto y siempre apostando por una lógica de seguridad donde hay más ojos, ¿cierto?, en el espacio público más que estar encerrándose. Ahora, eso no quita que este tipo de intervenciones sean sumamente frágiles, en el sentido que se ha hablado informalmente al interior de la comunidad sobre la posibilidad de cerrar. Por suerte han reculado, pero es algo que está en sus manos y que obviamente esperamos que no ocurra, y esperamos que no ocurra porque finalmente sea la misma comunidad y el entorno la que se ha empoderado de este espacio y que lo ha cuidado y que van a ser los primeros interesados en que esto se mantenga. Luego quería comentarles sobre el proyecto García Valenzuela, que es un proyecto que estuvo nominado 2 veces al Premio Aporte Urbano dentro de los 3 finalistas, nunca no lo ganó, pero estuvo los años 2019 y 2020 nominado, y esto más bien es una apuesta en un contexto de alta densificación. Esto es Vicuña Maquena, casi esquina Irarrázaval, un contexto donde las comunas de Santiago y de Ñuñoa tuvieron importantes procesos de densificación. Muchos de los proyectos resultantes caerían dentro de la categoría, como les decía, de los mal llamados guetos verticales, pero viviendas hiperdensas. Y este es un proyecto que se plantea en el saldo de un proyecto de estas grandes torres, este cuadrado rojo que ustedes ven a la izquierda, que es un saldo del proyecto que se desarrolló en amarillo, y estas son las torres del proyecto amarillo, que finalmente, como no lograron consolidar la manzana, vendieron este saldo, y con la misma normativa que fue con la que se generaron estas grandes torres, y que posteriormente fue congelada y modificada por la Municipalidad de Ñuñoa justamente para evitar que siguieran proliferando este tipo de proyectos. Con esas mismas normativas el proyecto logra altas densidades y logra también ser un proyecto inmobiliario exitoso en términos del negocio, pero con un edificio mucho más a escala de barrio que cuida la fachada, la altura, que libera un patio interior, y que también fomenta el uso de sus espacios comunes. Este es el edificio García Valenzuela, un volumen muy simple, muy neutro, pero que, como les comentaba, respeta una escala de barrio en este caso 7 pisos, más un piso retirado versus los casi 30 pisos que se han generado con exactamente la misma normativa y en edificación aislada. Un edificio que busca también recuperar la vivienda de las zonas más céntricas, de estas fachadas más bien neutras, sin balcones, con un carácter muy cívico, muy urbano. Eso por una parte, y por otro lado con un interior
con un pequeño oasis al cual dan gran parte de los departamentos. La apuesta entonces de este proyecto es más bien transformarse en una contrapropuesta a las alternativas hiperdensas, logrando densidades igualmente altas, pero cuidando, como les decía, la imagen de barrio, trabajando con fachada continua en vez de edificación aislada y volúmenes más compactos que tienen una mucho mejor relación con la calle, con el peatón. Y esto, aquí claro, se ve claramente el contraste, ¿cierto? Entre esta ciudad, este es el piso, esto sobre el piso 7, el piso 8, ¿cierto? Versus un contexto de intensivo con desarrollo de torres. Este es un proyecto que todavía está en desarrollo, que debiera empezar a construirse el año 2022, y aquí de nuevo está esta lógica de una contrapropuesta a lo que se ha hecho, en este caso a un anteproyecto que estaba desarrollado para este terreno justamente con motivo de fomentar su venta. Un anteproyecto que está en un terreno que está en dos zonas, en la comuna de Vitacura. Por una parte, la zona de arriba de la línea roja permite solo 5 pisos más un retirado, y la zona bajo la roja permite, o sea, bajo la línea roja permite 7 pisos. Obviamente lo que se plantea en este caso es maximizar la constructibilidad del proyecto para poder generar el mayor volumen de venta posible, y para eso se maximizan las alturas máximas y se generan estos dos edificios. Ahora y esto se puede evidenciar también en la elevación, básicamente estos dos proyectos en uno. Ahora la apuesta nuestra fue apuntar a lograr de igual forma maximizar los indicadores urbanos que permiten, por una parte, adjudicarse la licitación del terreno y por otra parte que permiten también viabilizar el proyecto desde un punto de vista inmobiliario, pero forzar, ahí nos pusimos nosotros el pie forzado de no sobrepasar la altura de la zona más baja, o sea que esta altura que nos permitía la zona más alta no ocuparla, sino que concentrar en un edificio que tuviera un carácter unitario y que, como se ve acá, tuviera un gran énfasis en el desarrollo de los espacios exteriores colectivos, donde destaca este patio central. El edificio se arma con esta forma de anillo, este patio que penetra desde la calle y que tiene una gran espacialidad en su interior. Y por otro lado, la zona baja que ustedes ven de la planta, donde se alcanza a ver la piscina, un pasto, y hay un patio inglés, que es donde justamente estaba la edificación de mayor altura. Finalmente acá no se desarrolla edificación, sino que todo lo contrario, se desarrolla un patio inglés en subterráneo para concentrar ciertos equipamientos colectivos que debieran funcionar de forma articulada. Esta es una planta del piso tipo, ¿cierto? Los departamentos se resuelven en esta lógica de anillo. Los núcleos de ascensores y escaleras también participan permanentemente del patio, son básicamente terrazas que se están asomando permanentemente sobre este patio, favoreciendo siempre el verse entre vecinos, el encontrarse, ¿cierto? y el participar de este gran espacio común que es este patio central, también a modo de oasis, ¿cierto? Y desde ahí fomentar este habitar colectivo. Y esta es la imagen del patio inglés que les comentaba, donde se concentran una serie de equipamientos, pero de nuevo siempre articulados y pudiendo funcionar también como sistema. El último proyecto de la oficina paralela que les voy a mostrar es Buceta. Acá nosotros nos llegó el encargo de desarrollar un edificio hiperdenso, prácticamente el encargo o el potencial del terreno se acercaba bastante a lo que podría ser calificado como un gueto vertical. Eso por una parte, y por otro lado también en este tipo de proyectos la unidad propiamente tal, la vivienda, el departamento, está ampliamente determinada lamentablemente por el mercado financiero, ¿cierto? No hay mucha holgura, y lo que finalmente se le pide a uno que diseñe es una cuota del crédito hipotecario de esta unidad, de este monto. Entonces no hay una preocupación específica por el diseño, sino que hay un metraje cuadrado, un valor asociado a eso, y con eso una cuota, y eso finalmente termina condicionando en muchos casos estas tipologías de edificios. Ahora, nosotros también, en la lógica de darle una segunda vuelta e intentar que esto se alejara también de las ideas preconcebidas de los mal llamados guetos verticales,
configuramos este edificio en 3 volúmenes, ¿cierto? Una placa comercial en primer piso asociada a 3 pisos adicionales de vivienda que configuran este perfil de la calle, y una torre separada en estos 2 volúmenes con un juego de fachadas que siempre van buscando el minimizar esta escala. Ahí destaca también en esta lógica del habitar colectivo y de generar comunidad, este piso quinto que se alcanza a ver en la imagen entre la placa y la torre, donde finalmente nosotros concentramos una serie de equipamientos más allá de los convencionales que uno en general observa en primer piso o en último piso en este tipo de edificios. Y para definir estos equipamientos trabajamos en conjunto con una consultora que se llama La Caja Roja, donde finalmente hicimos ejercicios y ellos también focus group con posibles residentes, perfiles de clientes, etcétera, donde el objetivo fue imaginar qué actividades podrían ocurrir aquí como desahogo de estas unidades de vivienda pequeñas, y en función de eso ideamos que este quinto piso prácticamente se libera para espacios comunes, pero no en una lógica compartimentada, sino que en una lógica de un sistema de espacios comunes donde, si bien hay diversas actividades que se pueden realizar, también estas mismas actividades se pueden articular, pueden funcionar juntas, separadas, y es finalmente donde esperamos que la comunidad de este edificio se encuentre, comparta, se conozcan más allá de sus pequeñas unidades de vivienda. Y aquí algunas imágenes de estos espacios integrados con algunos equipamientos más convencionales y otros más innovadores. Para seguir avanzando, como comentaba Marcial al principio, yo formo parte también del laboratorio 9x18 de la Universidad Católica, que trabaja en los llamados barrios 9x18, que han derivado, que son barrios que se consolidaron a partir de las operaciones sitio que se desarrollaron principalmente en Santiago, también en otras ciudades, pero principalmente en Santiago, como respuesta al déficit habitacional de los 60 y los 70. Y desde hace un tiempo la política pública ha incluido la lógica del pequeño condominio como una posible respuesta para trabajar en estos lotes que en general tienen 9 metros de frente por 18 de fondo, y es una medida que se repite ampliamente. El lote 9x18 es un libro del año 90 de Francisco Vergara y Montserrat Palmer, que son quienes iniciaron la sistematización y la investigación de este tipo de barrios, y eso ha generado una serie de investigaciones posteriores y que han derivado en lo que hoy día es el laboratorio 9x18, que trabaja permanentemente en estos territorios. Y esta es una imagen de lo que hoy día representan estos barrios 9x18, mucha autoconstrucción, barrios con ocupaciones de suelo prácticamente de un 100%, y con muchas carencias desde el punto de vista de la iluminación natural, de la materialidad, de la ventilación natural, etcétera, y donde en muchas de estas viviendas viven varias de las generaciones que se han ido quedando como allegadas en estos lotes, porque hoy día son sectores muy bien localizados en la ciudad. Por una parte, las posibilidades de intervenir en estos terrenos está ampliamente determinada por las restricciones de la política habitacional, que reconoce unas ciertas tipologías de recintos con las que hay que cumplir. Por una parte, si bien aseguran estándares mínimos, por otra también no dan mucho espacio para las distintas configuraciones familiares que hoy día uno puede observar en estos barrios, y en realidad en todos los barrios estas familias tipo prácticamente no existen, y cada familia es distinta, tiene distintas dinámicas, distintos números de integrantes. Y acá, a través de un proceso participativo con familias de la comuna de Peñalolén, en este caso del barrio La Faena, donde se desarrolló este proyecto piloto, desarrollamos, como les decía, estos procesos, pero no para elegir una vivienda, sino que para levantar cuáles eran los requerimientos y necesidades que más se repetían, con las familias pensando en que estas soluciones, por una parte, debían ser capaces de replicarse para escalar, para poder tener un impacto real en estos barrios, pero por otro lado también puedan atender a distintos requerimientos. Ahora, a mí me gusta mostrar esta planta porque es la planta de estructura del piloto que desarrollamos, y que justamente está planteado, si bien no voy a entrar en mayor detalle y mostrarles las plantas de cada piso, pero básicamente esta es la estructura, el resto es todo tabiquería,
cumple con el cuadro normativo de los recintos, pero hay una flexibilidad tremenda desde el punto de vista estructural como para adaptarse a distintas configuraciones familiares o distintas dinámicas. Y en una lógica muy modulada, en el sentido que esta es una propuesta, claro, que divide la planta en estos tercios, que funciona básicamente en este cubo de 3 pisos por 3 tercios de frente y 3 tercios de fondo, donde hay una especial preocupación justamente por el espacio público y el espacio colectivo. O sea, lo que nos interesa justamente es que este volumen, por una parte, como se ve a la izquierda, arme la calle. Aquí había un requisito de mantener un antejardín de 2 metros, pero claro, si uno piensa en la eventual replicabilidad de estas propuestas, se va conformando un perfil de calle. Pero por otro lado, incluso o sea, igualmente o más importante, es la posibilidad de liberar, en esta lógica de pequeño condominio con 3 unidades, un buen espacio colectivo que funcione como patio, como espacio de desahogo, con el cual hoy día no cuentan las viviendas que actualmente existen en este tipo de barrio. Y por último, en los casi 10 minutos que me quedan, y con esto voy terminando, en la misma línea de lo que les comentaba al principio, esta potencial que tiene la vivienda colectiva de transformar fragmentos de ciudad y transformarse en un catalizador de regeneración urbana, siempre pensado desde su interacción con una componente más social o con las dinámicas sociales y urbanas que pudiéramos, que han ido evolucionando. Desde el Magíster en Proyecto Urbano desarrollamos un taller de título en conjunto con el Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, que llamamos Taller Hiperintegración desde las infraestructuras obsoletas. O sea, es utilizar la vivienda como un vehículo para reconfigurar fragmentos urbanos o buscar oportunidades de regeneración, pero siempre pensadas desde la vivienda y su articulación con otros usos, rescatando o aprovechando infraestructuras que pudieran estar obsoletas o subutilizadas. Este fue un taller que diseñamos con Sebastián Grey, pero que implementamos con la profesora Luz María Vergara durante todo este año, y taller en el cual está, como les comentaba al principio, en su fase final, pero acá la idea es mostrarles algunas de las aproximaciones que han tenido los y las estudiantes. Algunos, por ejemplo, en lógica de contrapropuesta, como es el caso de Catalina Muñoz en la Ciudad del Niño de San Miguel, donde hoy día a la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver un anteproyecto aprobado en la comuna de San Miguel por una serie de torres que estarían ocupando este espacio que queda disponible producto de la salida de lo que fue en su minuto la Ciudad del Niño, y la propuesta de Catalina, ¿cierto?, a modo de contrapropuesta al desarrollo, logrando densidades relativamente equivalentes, pero con un foco desde lo que ella ha profundizado, que es la idea de la arquitectura de cuidados, y que justamente tiene que ver con los encuentros, con las múltiples escalas de espacios públicos, semipúblicos, semiprivados y privados, espacios colectivos, y que finalmente también buscan construir comunidad. Está el caso, por ejemplo, también de Macarena Oyarzún, que también en lógica de contrapropuesta, ella trabaja en lo que hoy es la fábrica de gas San Borja, que es la fábrica de gas muy emblemática de Gasco, que cuenta con estos 3 gasómetros, donde hay actualmente una propuesta de regeneración urbana, pero ella también en una lógica de recuperar o de preservar el valor sociocultural de uso, que tiene que ver con esta idea del valor de uso, valor social de uso que yo les comentaba al principio, en este caso más bien vinculada al patrimonio, pero no solo al patrimonio material de la fábrica propiamente tal y los gasoductos, sino que el patrimonio inmaterial de lo que estos mismos barrios industriales fueron en su momento y toda la identidad que se ha generado asociada a esta industria. Por ejemplo, está el estadio de Gasco y otros espacios bien notables que están en la memoria colectiva de este sector y que vale la pena preservar. Valentina Contreras trabaja en el contexto de la infraestructura deportiva subutilizada. Como sabemos, hay grandes estadios en distintas ciudades intermedias de Santiago, ocupan grandes paños de terreno en contextos que hoy día son bastante centrales, y en algunos casos estos vastos terrenos están asociados también a otro tipo de espacios subutilizados, y lo que plantea ella es aprovechar
desde la lógica de la vivienda colectiva, ¿cierto?, de regenerar estos sectores e invertir el rol finalmente de esta infraestructura deportiva como un recinto a puertas cerradas e integrarlo a la trama urbana y que su uso vaya más allá de esté asociado a vivienda, a una identidad de barrio y vaya más allá del uso exclusivamente deportivo que pudiera ser, por ejemplo, una vez cada 2 semanas. El caso de Maitaki Gómez, él aprovecha las nuevas redes de metro que están en proyecto para, en este caso, en el nudo Santa Rosa y departamental, generar un microcentro asociado a la infraestructura de metro, que es algo que ocurre poco o nada, ¿cierto? Hoy día el metro se dedica a generar subestaciones, pero es poco lo que se puede hacer asociado a estas infraestructuras de movilidad, más allá de los procesos de regeneración o de especulación que generan en su entorno. Y en este caso Maitaki propone estos microcentros aprovechando estas nuevas infraestructuras de movilidad con importantes usos mixtos, pero con un énfasis también en la vivienda asociado a estas mismas estaciones. En el caso de Pia Schauder, alumna de doble titulación de la Universidad Técnica de Berlín, ella trabaja en el sector del Salto, en Viña del Mar, justamente en la recuperación y la regeneración urbana de sectores industriales obsoletos, como es el caso del Salto, que está muy bien localizado relativamente al Gran Valparaíso y en su ubicación relativa del Gran Valparaíso, y muy cercano también al centro de Viña del Mar, recuperando la idea del paisaje productivo, no solo de la industria propiamente tal, sino que también sobre la posibilidad de generar vivienda asociada a usos industriales y recuperar también el lecho del Marga Marga, que tiene un tremendo potencial de parque urbano que funcione como articulador de toda la ciudad de Viña del Mar. Para ir terminando, algunos casos adicionales, está el caso, por ejemplo, de Saraí Delgado, que trabaja con la posibilidad que entregan ciertos macrolotes que han quedado subutilizados en el anillo intermedio de Santiago, el anillo intermedio conformado por departamental, Las Rejas, Dorsal, en el fondo ese segundo anillo de la ciudad, donde ella detecta una infinidad de macrolotes y se enfoca en la posibilidad que entrega la regeneración urbana con carácter habitacional y mixto, del caso específico de Juan Pinto Durán en Macul ante su inminente salida, quedando como un uso obsoleto ya en un sector que ha crecido mucho y con una importante demanda y una ubicación relativa en la ciudad privilegiada para tener un uso como el que hoy día tiene. El caso de Sofía Deisen, ella trabaja en la Villa Naciones Unidas, en Peñalolén, uno de los barrios conformados por bloques 1010-1020 que fueron utilizados de forma extensiva a lo largo de todo Chile para generar vivienda asequible, y ella detecta el potencial también que tienen estas estructuras, los edificios propiamente tal, de transformarse no solo en vivienda, sino que en distintos usos y que logren incorporar comercio, oficina, etcétera, también aprovechando la ubicación relativa que comienza a ser más importante en la ciudad, pero no solo eso, sino que también articulando los espacios colectivos y espacios públicos en su relación directa con la ciudad, cosa que hoy día actualmente no ocurre. Para ir terminando, ejercicios sumamente interesantes, de corte más especulativo, como es el caso de Ignacio Rodríguez, que se plantea en la situación de la obsolescencia de algunos sectores monofuncionales de oficina. Él trabaja principalmente, él trabaja específicamente en el caso de Sanhattan y especula sobre procesos de hibridación en escenarios digamos, especulativos, pero no lejanos, en los que estos edificios de oficina eventualmente podrían transformarse en vivienda debido a su ubicación y a la demanda habitacional que va aumentando en sectores privilegiados de la ciudad y con un foco de nuevo siempre en el trabajo del espacio público y en este caso específico de cómo se articula una propuesta de este tipo con las infraestructuras de movilidad y con toda la intensidad urbana que tienen sectores de este tipo. Y si mal no recuerdo, este es el último que les quería mostrar, está el caso de Sigal Santander, que ella también vislumbra una oportunidad en los edificios de estacionamientos del centro ante la retirada de algunas oficinas y la natural también retirada del automóvil, considerando los sistemas de movilidad con los que cuenta actualmente el centro de Santiago para acceder. Ella ve en algunos edificios de estacionamiento y particularmente en el edificio Impala la posibilidad de
regenerarlos desde la vivienda, pero no solo desde la vivienda, sino que también entender el potencial que tienen de espacio colectivo y espacio público, vertical, pudiendo acoger usos distintos al de estacionamientos y al de vivienda también, y generando una escala nueva de espacios públicos o espacios colectivos que se sumarían al sistema limitado que tiene el centro de Santiago en cuanto a sus espacios públicos. Entonces, terminando con este barrido bastante rápido de proyectos, pero desde tanto el ejercicio profesional en paralela, el ejercicio más bien académico profesional, en el caso del laboratorio 9x18 y esta perspectiva más netamente académica, yo acá me tomo la libertad de plantear esto, si uno quiere, esta herejía, ¿cierto? De cuestionar la triada vitruviana, de que quizás valdría la pena hoy día pensar, además de firmitas, utilitas y venustas, en esta idea del civitas como parte fundante de la arquitectura, en este caso de la vivienda colectiva, pero no solo de la vivienda colectiva, ¿cierto? El deber, el poder que tiene la arquitectura y el deber que tiene la arquitectura y el diseño urbano de generar no solo un foco en el edificio propiamente tal, sino que con un énfasis en el entorno urbano y en el potencial que tiene la arquitectura de regenerar ciudad, de transformar barrios y de formar comunidad más allá del ámbito físico propiamente tal, sino que en esta lógica que yo les comentaba al principio de Edward Soya, ¿cierto? De esta dialéctica socioespacial que es soluble y que está fuertemente asociada a lo que nosotros como profesionales podemos generar. Y termino con esta imagen porque quizás incluso, este es el Markhall en Rotterdam de MBRDB, incluso si uno cuestionara o posicionara Civitas como un elemento más bien periférico asociado a la triada vitruviana, uno podría incluso, siendo aún más hereje, me tomo la libertad y podríamos discutirlo si quieren, pero de cuestionar también la pertinencia o la contemporaneidad de esta idea de venustas, ¿cierto? Hoy día el arte, la belleza está lejos de poder ser objetivada, y proyectos tan notables como el que estamos viendo en pantalla podrían ser fuertemente cuestionados desde esa perspectiva, pero eso no quita que sean un tremendo aporte y un tremendo referente para lo que es el rol de la vivienda el rol urbano de la vivienda colectiva contemporánea. Con eso termino, así que muchas gracias, creo que estoy bien en el tiempo. Ahí tú dejaste compartir, Marcelo, ¿no? Sí, ya dejaste compartir, está ahí perfecto. Súper. Oye, respecto a esa última imagen que mostraste, la verdad que todos esos magnoproyectos generalmente tienen esa dualidad de como la presión como de la gente y el otro lado, que es como la bondad arquitectónica que nos entrega y que provoca esa incomodidad a veces, pero generalmente y por lo general termina siendo un gran aporte. No, y por lo mismo esa es justamente la idea. Yo creo que son proyectos provocadores y si bien no hay una posición clara, creo que son proyectos que nos invitan justamente a conversar respecto al rol. Este es un proyecto, claro, es un mercado, pero la cubierta del mercado es vivienda, entonces es bien notable. Yo no he tenido aún la suerte de estar ahí, pero siempre es un proyecto que me ha llamado mucho la atención y que me concita mucho interés justamente en esa lógica, más bien de incomodarnos, ¿cierto? Y que se agradece. O sea, esa incomodidad hace muy bien a la disciplina. Bueno, la arquitectura tiene un poco ese rol de removernos un poco, por lo menos la arquitectura de hoy, y hacer mover los sentidos para que de alguna manera vayamos aterrizando un poco en lo que está pasando con lo que necesitamos y con lo que el mundo urbano está pidiendo. Si quieres, me gustaría ver la posibilidad de que nos hablara un poco del magíster. Para ver si, porque el tema está increíble y la verdad que me imagino que hay, así como yo, hay mucha gente que está muy ajena como al tema todavía. Entonces, de alguna manera tener un acercamiento un poquito mayor y a ver si la gente se entusiasma y en una de esas se inscriben. No, claro, sería buenísimo. Mira, el magíster en proyecto urbano, un magíster, yo no tengo la historia fresca, pero es un magíster relativamente joven. El magíster en arquitectura de la Universidad Católica lleva
muchísimos años, está sumamente consolidado a nivel nacional, ya está apareciendo permanentemente como los mejores magísteres en los rankings internacionales. Pero el magíster en proyecto urbano surge en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Estudios Urbanos y particularmente al interior de la Escuela de Arquitectura como para abordar esta escala intermedia entre la arquitectura propiamente tal, entendida en el edificio, y la planificación urbana, porque la planificación urbana es más bien, si bien está en permanente articulación con la Escuela de Arquitectura, hoy día la planificación urbana es más bien patrimonio del Instituto de Estudios Urbanos de la facultad, y está bien que así sea, pero en la medida que el ámbito de la planificación también se aleja de lo que es la Escuela de Arquitectura propiamente tal, surge la necesidad de profundizar en la escala del diseño urbano, principalmente del espacio público, pero como les decía al principio, no es solo el espacio público, sino que es aquello que lo funda y que lo determina. O sea, en ese sentido está ampliamente vinculado, como les comentaba, a la movilidad, y ahí hay una línea importante también de trabajo del magíster en proyecto urbano que llevan otros profesores, y que tiene que ver con los procesos de regeneración urbana que van generando, o las oportunidades que van apareciendo en base a nuevos modos de movilidad. Hablamos de metros, de trenes interurbanos, pero siempre en la escala de un fragmento, no de la planificación, como les decía, pero sí de un fragmento urbano diseñable. Y eso por una parte, y por otro lado la vivienda también como insumo fundamental en la generación de este espacio público y principalmente, como les decía, la vivienda colectiva. Ahora, ahí vamos desde una escala de un plan maestro hasta el diseño de la vivienda propiamente tal. O sea, el tema de la vivienda, si bien no tiene un nicho específico dentro de los magísteres que actualmente ofrece la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, el magíster en proyecto urbano la ha tomado con mucha fuerza, hay un foco importante ahí, y también el magíster en arquitectura también tiene una línea habitacional propia, pero por lo mismo hemos generado esta sinergia este último año de desarrollar talleres de titulación que son articulados entre el magíster en arquitectura y el magíster en proyecto urbano, justamente para potenciar esa sinergia. O sea, quienes finalmente llegan con una idea más enfocada en el diseño del edificio propiamente tal, que tienen un interés en la vivienda, pero en diseñar el departamento o la casa, que nunca descuiden la escala urbana de cómo esa vivienda colectiva es capaz de generar, de producir un barrio, de generar encuentro, de generar comunidad. Y por otro lado, quienes también, por contraparte, tienen un interés más bien en la escala urbana, que también sean capaces de aproximarse al diseño más fino de la vivienda propiamente tal. Entonces es un proceso en desarrollo, pero que ha ido agarrando mucha fuerza y ha ido concitando bastante interés. O sea, nosotros mismos en este taller, que lo llevamos impartiendo durante 3 años, este último año, con esta articulación con el magíster en arquitectura, prácticamente se triplicó la cantidad de estudiantes, siendo finalmente un problema feliz para nosotros. O sea, obviamente hay que dominar un curso mayor, son procesos de duración con tesis y proyecto en su mayoría, entonces hay harta carga de producción que guiar, pero ha sido súper enriquecedor y esperamos que ese interés siga creciendo. Esperamos que así sea, yo creo que así será. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta entonces, que es de Rodrigo de la Barra Tapia. Dice: gracias por el seminario. Echo de menos conceptos sobre cómo enfrentar la vivienda social en nuestras ciudades. Creo que José sabe de eso y es lo que me motivó a inscribirme en esta charla. A ver, Rodrigo, muchas gracias por la pregunta. Aquí es un tema que efectivamente a mí me interesa mucho. Yo hago un curso, como les contaba al principio, un curso teórico de vivienda y con foco en la vivienda social o vivienda asequible, como hemos ido tratando de cambiarle la perspectiva o la denominación. Yo tuve que elegir algunos de los temas que me interesan para presentar hoy. Me pareció que esta idea era un poquito más amplia y más transversal, pero
Pero de hecho, a ver, el tema de cómo enfrentar finalmente un déficit habitacional, a mi juicio, y en base a la experiencia que me ha tocado, tanto profesional como en articulación con distintas, como comentaba al principio, yo trabajé en techo varios años en estos temas, profundicé en estos temas también en mis estudios de posgrado afuera, y yo creo que hay que apuntar a una diversidad. O sea, hoy día estamos en no sé si en una crisis, porque esa crisis yo también me he dado cuenta que es permanente, por lo tanto, en la medida que algo es permanente es difícil hablar de crisis, pero sí en un punto de inflexión, en el sentido que las lógicas de producción habitacional, de vivienda asequible, desde el Estado ya llegaron a un punto de agotamiento. Llevamos prácticamente 40 años produciendo vivienda bajo las mismas lógicas de subsidio. Hoy día, claro, han habido cierta innovación en ir segmentando para sectores vulnerables, sectores medios. Los DS-19 agarraron mucha fuerza en su minuto. Hoy día, por pandemia, digamos, están en un proceso de bastante crisis, pero que articulan también sectores medios con sectores vulnerables. Hay una cierta vocación hacia la integración. Pero yo creo que falta mucha creatividad todavía, y para eso hay muchas referencias extranjeras también, de diversificar las formas de producir esa vivienda. Y yo creo profundamente en diversificar, en abrir espacios para la generación de viviendas para comunidades que están con inquietudes y tienen la capacidad, por ejemplo, de articularse como cooperativa, o de producir viviendas desde el sector público, concesionada, en arriendo. Digamos que yo por lo menos soy un partidario que el suelo público que se está destinando a vivienda que no se transfiera en propiedad, o sea, es un bien público que esperamos que siga siendo como tal y que dé, a mi juicio, que sea capaz de producir y de generar vivienda para muchas generaciones más en lógicas de concesión o de arriendo, por ejemplo. Entonces, para mí el gran desafío, y tiendo a pensar que vamos hacia allá, pero todavía muy lento, es diversificar de forma profundamente creativa los distintos modos de producción y de acceso a tipos de vivienda, porque así como yo les comentaba que hoy día no existe una familia tipo, no existen necesidades tipo. Hoy día tenemos ese déficit, es transversal, representa a infinidad de tipos de familias monoparentales, familias más amplias, personas que necesitan asociar, por ejemplo, una actividad comercial a su vivienda. Entonces yo creo que hay que ir profundizando las estructuras y rompiendo ciertas burocracias para ir articulando distintas iniciativas. ¿Por qué no tener edificios con vivienda que se entrega en propiedad y vivienda en arriendo, con propiedad mixta? Obviamente son procesos complejos y que requieren cierto grado de adaptación del aparato público, pero creo que el desafío va hacia allá, hacia esta diversificación. Excelente. Natalia Rivas, ¿qué parámetros básicos dentro de un marco regulatorio propondría usted para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el hacinamiento de las viviendas colectivas de poco metraje? A ver, bueno, ahí podemos distinguir, ¿cierto? Hay viviendas de mercado, si uno quiere ponerlo en esos términos, que se ha producido en los últimos años con ese poco metraje, llegando, ¿cierto? Tuvimos esta actividad de alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que dibujaron estos departamentos de 17 metros cuadrados en Plaza Italia. Y claro, lamentablemente el argumento es, bueno, estos departamentos se venden, por lo tanto hay demanda, por lo tanto los podemos hacer. Si bien uno tendería a pensar en una cierta regulación de mínimos, por otro lado es innegable que los valores de estas viviendas van a seguir aumentando en la medida que el suelo esté totalmente a la deriva con lógicas de oferta y demanda como si fueran un bien cualquiera. Entonces el suelo va a seguir subiendo, los costos de construcción hoy día, por ejemplo, están bastante disparados, por lo tanto hay una ecuación muy delicada entre, claro, cuáles son esos mínimos, pero en la medida que sean asequibles. Yo creo que y ahí yo creo que el énfasis, claro, hay que establecer ciertos mínimos habitables, pero justamente yo creo que la invitación es también a regular en esta necesidad de espacios colectivos, de los espacios, de cómo la vivienda es capaz de generar espacios públicos, espacios colectivos, espacios de encuentro. Un poco lo que yo les mostraba en el proyecto de Buceta, que si bien no está construido, se va a partir construyendo el próximo año.
nosotros esperamos que se transforme en justamente este quinto piso que yo les mostraba, en un espacio de desahogo relevante. Entonces creo que los énfasis, claro, por una parte hay que definir ciertos mínimos, pero de base a iluminación natural, ventilación natural, volúmenes de aire, pero uno no va a poder regular la cantidad de habitantes o no, digamos, sobre todo en la vivienda de mercado. Entonces sí, yo creo que el énfasis en espacios comunes, espacios colectivos que hoy día no están regulados y que hoy día, por ejemplo, el mercado mide tu proyecto como arquitecto en base a la eficiencia. Hay una tiranía de las proporciones, ¿cierto? Te dice, oye, tú tienes mucho espacio común por sobre el espacio público, por sobre el espacio vendible, entonces disminuyamos el espacio común. Bueno, creo yo, el espacio común es una virtud en estos proyectos y es justamente lo que permite este desahogo. Y creo que ahí hay importantes carencias. Y por otro lado, respecto a eso, yo les hablaba de la vivienda de mercado propiamente tal, pero la vivienda con financiamiento total o parcial desde el sector público, principalmente bajo la lógica de subsidios, esa sí ha ido avanzando en estándares, pero también tiene el problema que yo les comentaba antes, en la medida que más se estandariza, menos margen hay para acoger distintas realidades familiares. Por lo tanto, ahí también hay una delgada línea entre normar y flexibilizar, y lamentablemente el sector inmobiliario siempre va a tender a ir empujando el cerco y por lo tanto finalmente el sector público termina poniéndose el parche, regulando más y finalmente desde el punto de vista de la arquitectura terminamos bastante entrampados en las posibilidades de innovar. Así es. Bueno, sin embargo, el espacio público yo creo que es hoy día tan importante como, o el de encuentro más que el público, es tan importante como el unitario, digamos. Así Sin que, duda. bueno, creo que tenemos algunos comentarios al cierre, así como dicen en la televisión. Mientras tanto, quiero agradecerte muchísimo, José, por tu charla que ha sido extraordinaria a la Universidad Católica. Ahí dice Francisca Valentina Álvarez Valdés. Clarísimo todo, la verdad. Encontré demasiado buena la propuesta de Maquena con Irarrázaval, ser privado, pero ser parte. Gracias por la presentación. Ser privado, Muchas pero ser gracias, parte. Valentina. Ahí Rodrigo de la Barra, a quien le respondiste la pregunta, dice muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Rodrigo. Espero haber sido medianamente claro. Yo creo que fuiste muy, muy claro. Así que bueno, te agradecemos otra vez, José. Muchísimas gracias en honor al tiempo. Ya estamos en la hora. Así que te agradecemos muchísimo desde el equipo de Las Condes Design Academy. Esperamos tenerte en algún momento cuando tú quieras, cuando se pueda, cuando el magíster te lo permita, tenerte otra vez con nosotros con esta misma generosidad y dándonos toda la información que tú quieras. Así que muchísimas gracias. Ahí Bernardita dice muchísimas gracias, José, por todo desde Valparaíso. ¿Viste? Tenemos gente de todas partes. Excelente. No, muchísimas gracias a ustedes, Marcial, por la invitación. Y muchísimas gracias también a todos quienes se conectaron. Espero haber entregado algunos contenidos de interés y también siempre va a estar la invitación a conocer más sobre el magíster en proyecto urbano del cual formo parte y al cual estoy representando hoy día en esta presentación. Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo viendo tu charla y nos veremos en la próxima, sí o sí. Súper, excelente. Que estén muy bien, muchas gracias. Bien, chao. Chao. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa.